Buen día, soy el doctor Luis Cotillo Herrera, traumatólogo y especialista en cirugía de rodilla. El día de hoy vamos a tratar el tema de artroscopía de rodilla. La artroscopía de rodilla hoy en día es una cirugía mínimamente invasiva, vale decir ambulatoria. Hoy en día se usan equipos HD, cámaras de video dentro de la rodilla, por decir como que la televisión ingresa dentro de la rodilla. Y esto nos sirve para ver y reparar las lesiones de los meniscos y ligamentos. Por suerte, hoy en día esta técnica es muy moderna, ya que antiguamente, hace unos 30 años, en el mundo se hacía con cortes y se extirpaba el menisco. Hoy en día todo eso ha cambiado. La artroscopía principalmente se usa para la reparación de meniscos, porque hoy en día los meniscos no se extirpan, no se sacan, sino se conservan, se preservan, se reparan a través de suturas y de otros sistemas similares a un láser. Cuando hablamos del ligamento cruzado anterior, que es una lesión propiamente de los deportistas de alta competencia, hoy en día la artroscopía ha dado muchos resultados satisfactorios para la recuperación total de los pacientes deportistas. Los equipos de artroscopía hoy en día en el mundo se usan los equipos HD. Son torres de artroscopía de alta definición, por decirlo así, para poder visualizar todas las estructuras internas dentro de la rodilla y que no se nos escape ningún tipo de lesión. Gracias a Dios y por suerte, hoy en día estos equipos contamos acá en el Perú y lo tenemos en nuestro centro, También usamos para después de la cirugía artroscópica el equipo de crioterapia, que es muy importante, ya que antiguamente deben saber, como todo paciente cuando se lesiona, se colocaba una bolsa de hielo o una bolsa de gel. Hoy en día todo eso ha revolucionado, Todo paciente que va a ser sometido a una cirugía artroscópica de rodilla, tenemos que hacer los exámenes prequirúrgicos de ley, principalmente el electrocardiograma y los exámenes de sangre, para poder ver el estado general del paciente. A pesar que es una cirugía ambulatoria, como protocolo universal, en toda historia clínica debe estar sellado el examen cardiológico, vale decir el ecocardiológico o llamado ecoquirúrgico, como sus exámenes de sangre. La artroscopía de rodilla hoy en día, a diferencia de muchos años que se ponía anestesia general o la aguja epidural, que era muy dolorosa y traumática para el paciente, hoy en día la hacemos con anestesia local. En lo particular, me va muy bien con ese tipo de anestesia, ya que usamos anestesia local, como dije hace un momento, y sedación. He tenido la suerte de operar pacientes de 6 años hasta 95. ¿Por qué? Porque la artroscopía, al ser mínimamente invasiva y con este tipo de anestesia, no es peligroso, no es tóxico. Por lo tanto, al ser un corto tiempo operatorio, de 15 a 20 minutos, el paciente sale a su casa caminando por sus propios medios, sin uso de muletas. La operación nosotros introducimos a través de la rodilla con una jeringa anestesia local con epinefrina para poder producir vasoconstricción, es decir, que no nos produzca sangrado a la hora de introducir el bisturí a la hora de hacer el corte, ya que hacemos dos portales, uno acá y uno acá, como dos ojitos chinos dentro de la rodilla. Esto nos ha permitido evitar el sangrado al iniciar la operación. Y cuando estamos ya dentro de la operación, dentro de la rodilla, usamos un equipo de radiofrecuencia, que es similar a un láser, el cual me permite hacer cortes perfectos dentro de la rodilla y asimismo no producir sangrado. Por lo tanto, el paciente que se opera en nuestro centro, a diferencia de otros centros hospitalarios o otros centros, no produce el trauma que todo paciente sufre después de una operación, que se hincha la rodilla en esta parte. Muchos pacientes que he escuchado que tienen la mala experiencia de ser operados por cirugía artroscópica y luego al día siguiente se le hincha la rodilla y usan muletas por 15 días. Eso ya con nosotros desapareció. El paciente, después de operado por cirugía artroscópica de rodilla, como mencioné hace un momento, es ambulatoria, el paciente no se va a quedar internado. Sale a su casa en un promedio de 1 hora después que culmina el reposo.
¿Por qué? Porque vamos a pasar los antibióticos, vamos a pasar los analgésicos, y al tercer día en su primer control pasará a un régimen estricto de terapia física por un lapso de 15 a 20 sesiones. Esto dependerá del tipo de lesión, vale decir, puede ser diaria, puede ser interdiaria, y cualquier lesión de menisco, principalmente de un deportista calificado o profesional, vale decir el fútbol, por ejemplo, a los 2 meses y medio a 3 llega a su recuperación total. Tengo la suerte de que algunos pacientes de la primera profesional que han sido operados, debido a la edad y sobre todo las ganas que le tenga el paciente para poder recuperarse, porque mucho depende de uno mismo, los tengo jugando al mes. Como toda cirugía, siempre se corre riesgo. Gracias a Dios, por ser una cirugía con anestesia local mínimamente invasiva, en lo particular, en las 4.000 rodillas no he tenido ni infecciones ni complicaciones posteriores, gracias a Dios. Es importante recalcar que todo paciente, cuando tenga un dolor en la rodilla, no lo deje pasar por alto. Principalmente, como siempre lo digo, cuando un paciente tiene dolor para subir y bajar escaleras, le truena o le salen conejos, le falsea la rodilla, está largo tiempo sentado y se va a parar, le molesta, es momento de que acuda al médico, porque algo debe estar sucediendo en la rodilla. También menciono que la rodilla sabe hablar. Cuando la rodilla se hincha, quiere decir que la rodilla está llorando. Cuando sufre la rodilla es porque está llorando. Entonces algo está sucediendo dentro de ella. Es ahí el momento adecuado de acudir al médico para poder descartar una lesión, ya sea de meniscos o de ligamentos. Muchas veces, por ejemplo, los pacientes mayores de la tercera edad, cuando tienen un dolor en la rodilla, creen que una cremita les va a pasar. Otros mitos, como siempre también lo digo, es la ingesta de calcio, porque nosotros en nuestro país creemos que tomando calcio nos va a pasar el dolor de la rodilla. Eso es totalmente falso. Otros se inyectan con soluciones de corticoides que ya está proscrito en el mundo y eso está prohibido, no se debe hacer. Otros toman glucosamina, otros se ponen rodillera y siempre el dolor persiste. El dolor crónico de un paciente de rodilla es que algo está sucediendo entre ellas. Entonces, gracias a esta técnica, hoy en día todo se puede corregir aquí. Para los pacientes que estén interesados en pasar una consulta conmigo, podrían llamar al 673-2112 o 715-8430. Asimismo, los invito a visitar a través de nuestras redes sociales a www.drluiscotillo.com o en Facebook a través del fanpage Dr. Luis Cotillo, traumatólogo especialista en rodilla.